Bueno, buenas tardes. Esta es la clase número 4 de la unidad 1, virtual grabada. Ayer tuvimos la clase presencial con la comisión 1 y 2 y vimos la línea del tiempo, los tiempos de verbos, y vimos ayer el tiempo presente simple y el presente continuo o progresivo. Bueno, he decidido continuar hoy con los tiempos de verbos y luego ver otros elementos del lenguaje para hacerlo tranquila, con letra clara, más detenida, para que todos puedan seguirlo y en sus casas, en sus tiempos, y volver a ver este video las veces que sea necesario, y por supuesto cuando nos volvamos a encontrar me puedan preguntar dudas que tengan, o si no a través del foro de dudas y consultas se escriben y entre todos interactuamos. Bien, los temas para hoy, para esta clase, son pasado simple, afirmativas en pasado simple, negativas, interrogativas, auxiliar, el auxiliar del pasado simple, el did, el verbo to be, que lo vimos en presente en la primera clase, pero hoy lo vamos a ver en el pasado, los usos del verbo to be, y si tenemos tiempo vamos a ver los afijos dentro de lo que es las inflexiones y la morfología de las palabras de contenido. Bueno, vamos a comenzar entonces de lleno con el tema gramatical de la línea del tiempo. Vamos al tiempo. Ayer hablábamos del tiempo presente simple, que es el tiempo de hábito, rutina, donde se declaran las leyes universales, y que es un tiempo en que los verbos, cuando nos expresamos, llevan ese, con he, con she y con it, y con we, they, you y I, que son las personas, las otras personas de plural y singular, no llevan ese. Que el auxiliar del presente simple para la he, she, it es das, y para we, they, you y I es do. Esos son los auxiliares. Bien. Y luego vimos el presente continuo, que se formaba con el verbo to be como auxiliar, is, am o are, más el verbo principal, el ing, que significa ando, endo. Bien. Aparte del tiempo presente, nosotros vamos hacia atrás y tenemos el pasado. Bien, aquí voy a poner pasado, muy bien. Y tengo un pasado simple, vamos a verlo, el pasado simple, porque también hay un pasado continuo. Vamos a verlo solamente el pasado simple. Bueno, cuando hablamos de pasado simple, ya tengo que tener en cuenta los verbos regulares e irregulares. ¿Recuerdan? Bien. Tengo que tener en cuenta los verbos regulares y verbos irregulares. Cuando hablamos de pasado simple, directamente pensamos en verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son los verbos que solamente se le agrega ed al final. Por ejemplo, el verbo walk, ejemplo, el verbo walk, caminar, en el pasado caminé, walked, ¿ven? Le agrego la ed. O el verbo talk, hablar, en el pasado le agrego la ed y es talked. También hay verbos que no cambian nada, ¿no? Por ejemplo, el verbo cat, cortar. El verbo cat en presente, en pasado o en los pretéritos, cat, cat, cat. Y los podemos tomar como que hablamos en presente o en pasado simple o en presente perfecto, en cualquier pretérito perfecto. Bien, volvamos al pasado simple. Cuando hablamos del pasado simple, como ya vamos hacia atrás, pensamos en verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son los que cambian toda su raíz para el pasado y para los pretéritos también. Por ejemplo, el verbo eat,
comer. Este es en el presente es eat y en el pasado es ate, comí. Otro verbo es el verbo, por ejemplo, write, escribir. Write. En el pasado es wrote. O por ejemplo, drink, beber. En el pasado es drunk. Esos son los verbos irregulares, lo que cambian toda su raíz en los distintos tiempos de verbo. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora vamos a dar la reglita gramatical. ¿Recuerdan? Como venimos haciéndolo junto con el presente simple y el presente continuo progresivo. Vamos a seguir la misma metodología. Damos la regla gramatical, cómo se forman de acuerdo a la persona, ¿se acuerdan? Y la concordancia que tiene la persona con el verbo, y luego los ejemplos. Bueno, voy a borrar esta parte de los verbos regulares e irregulares que es para tener en cuenta en el pasado. Solamente lo hago para que tengan en cuenta. Ahora voy a dar la reglita gramatical. Bien. En el pasado simple, ¿cómo se forman? Con he, con she, con it, con we, they, you y I. Todas las personas, no hay diferencia como es en el presente simple, con S, sin S, depende de la persona, no. El pasado simple es mucho más fácil. Todas las personas se concuerdan con el verbo, sea regular o irregular. Todas las personas van con el verbo en pasado. No hay diferencia. Lo único que tengo que pensar es si el verbo es regular o irregular. Pero no hay diferencia. ¿Y cuál es el auxiliar que me va a ayudar a mí a preguntar? Porque recuerden que cuando hablamos de todos los otros verbos, menos del verbo to be, necesito una palabra que me ayude a preguntar y que me indique en qué tiempo estoy contando o escribiendo esa experiencia para que me ubique en el tiempo histórico. Para el pasado simple, mi auxiliar es did. Did me ayuda a preguntar y a negar. Y did va a funcionar igual que funcionan todos los auxiliares. Ejemplo. Vamos a poner ejemplos. Ejemplo. Por ejemplo. Peter wrote a letter yesterday. Peter escribió una carta ayer. Fíjense que aquí tengo un verbo irregular. Peter wrote a letter yesterday. Esta es una oración afirmativa. Muy bien, voy a poner afirmativa. Ahora voy a escribir una oración negativa. Que Peter no escribió una carta ayer. Y para negar necesito la ayuda del did. Porque este verbo solo, wrote, no puede negarse. Necesito un auxiliar que me ayude a decir que Peter no escribió. Entonces voy a poner Peter didn't write. Miren, didn't write a letter yesterday. Ahí estoy negando, ¿ven? He usado el auxiliar did y le he puesto la N, T, ha tomado la forma negativa. Y como tengo el did en la oración, mi verbo se vuelve neutro o infinitivo. Recuerden que cuando me expreso, el verbo tiene que indicarme a mí la forma del verbo, en qué tiempo estoy hablando o me estoy expresando. En el pasado simple, el verbo regular o irregular denota el tiempo pasado en mi acción.
Por ejemplo, en la afirmativa, Peter wrote a letter yesterday. Yo leo y digo, bueno, Peter escribió una carta ayer. Ahora, si yo lo leo negativa, también tengo que saber en qué tiempo me está hablando. Y mi auxiliar para la negación es el did. Y para que tome la forma negativa, acuérdense que le agrego la n, t. Entonces dice, Peter didn't write. Cuando aparece el auxiliar, sea en la forma de pregunta o de negación, mi verbo inmediatamente vuelve a la forma neutra o infinitiva. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya es una señal bien marcada del tiempo al que me refiero cuando me expreso. Entonces no puede, el verbo se retrae y queda sobre el auxiliar. ¿Cómo pregunto? Uso mi auxiliar para preguntar. Pongo did Peter write, de vuelta mi verbo en infinitivo, porque lo tengo al did preguntando ya adelante. Did Peter write a letter yesterday? Pregunto. Peter escribió una carta ayer. Pregunto con did, contesto con did. Yes, he. Vamos a usar el he, palabra referencial pronombre, para reemplazarlo a Peter. No repetir otra vez. Yes, he did. O no, he didn't. Pregunto con did, respondo con did. Bien. Ahora voy a dar otro ejemplo con cualquiera de estas personas del plural. Por ejemplo, que sea we, nosotros. Otro ejemplo. Vamos a hacerlo con rojo. We visited London last year. Miren, aquí arriba he usado un verbo irregular. Vamos a poner aquí verbo irregular. Y abajo estoy usando un verbo regular. Fíjense cómo lleva la ed. Ok. Fíjense que he usado con Peter, que es he, he usado el verbo igual, o sea, no tiene diferencia. Y con we también, no hay ninguna diferencia. El did, el auxiliar para todas las personas es igual. O sea, es bastante más sencillo que el presente simple. Entonces pongo, we visited London last year. Nosotros visitamos Londres el año pasado. Last year. Bien, esta es una afirmativa. Muy bien. Ahora vamos a hacer una negativa. Para negarla necesito que me ayude el did en forma negativa. Entonces vamos a poner, we didn't visit. Fíjense, la ed que tiene la afirmativa ya no está aquí. ¿Por qué? Porque está el auxiliar didn't. Entonces mi verbo principal vuelve a la forma neutra o infinitiva. We didn't visit London last year. Esa es una negativa. Nosotros no visitamos Londres el año pasado. Si quiero preguntar, también mi auxiliar did me ayuda a preguntar. Para todas las personas igual, no hay diferencia. Entonces, pues, did we? Did we visit London last year? ¿Visitamos Londres el año pasado? Miren, aquí está el did para la pregunta, mi verbo en forma infinitiva neutra. Pregunto con did, contesto con did. Yes, we did. O no, we didn't. Muy bien. Eso es estratégicamente lo que debemos saber del pasado simple
es muy simple justamente. ¿Qué es el pasado simple para que se ubiquen? El pasado simple representa, lo voy a anotar aquí, a ver, aquí voy a poner. El pasado simple representa una acción que comenzó y terminó en el pasado. O sea, comenzó y terminó en el pasado. Yo visité Londres el año pasado. Estuve y volví de Londres. Esa experiencia terminó, que es historia. No continúan, listo. Peter escribió una carta ayer. Empezó a escribir la carta ayer y terminó de escribirla ayer. O sea, el pasado simple representa una acción que empezó y terminó en el pasado. Y es importante aclarar esto porque cuando veamos luego el presente perfecto y el pasado perfecto, vamos a ver qué diferencia hay entre ellos en nuestras experiencias de vida dentro de la línea histórica del tiempo. Bien, entonces lo que me resta aquí del presente simple es darle los adverbios de tiempo más comunes que van a encontrar en el presente simple. Los voy a escribir de aquel lado. Adverbios de tiempo para el pasado simple. Del pasado simple. Los más comunes. Last year. Significa el año pasado. Last week. La semana pasada. Yesterday, ayer. Los ago, por ejemplo, 2 weeks ago, 2 semanas atrás. 1 year ago, 1 año atrás. A minute ago, 1 minuto atrás. Esos son los adverbios de tiempo. Last year, last week, yesterday. Esos son más o menos los adverbios de tiempo que acompañan el pasado simple, que es un pasado que empezó y terminó en el pasado. Ahora, cuando hablamos del pasado simple, como les dije, tenemos que atender a los verbos regulares e irregulares. Ustedes en su diccionario tienen un listado de verbos irregulares. ¿Por qué no tienen de regulares? Porque al regular se le agrega ed. Entonces, en el listado que tienen en su diccionario, ustedes van a ver que su lista de verbos tiene 3 columnas. Esas 3 columnas son porque la tercera columna incluye los participios perfectos, que ya vamos a ver cuando veamos el pasado perfecto y el presente perfecto. Bien, ahora me gustaría hablar del verbo to be en pasado, porque una cosa, ya saben ustedes, son todo el universo de los otros verbos que no tienen la capacidad ni la versatilidad del verbo to be para poder autopreguntarse, negarse. Sin embargo, está el verbo to be que sí, y no lo hemos visto todavía en pasado. Bueno, hacemos un pequeño corte y voy a hablar del verbo to be en tiempo pasado simple. Bueno, ahora vamos a ver el verbo to be en pasado simple. Ya saben que el verbo to be en presente tiene 3 formas, ¿no es cierto? En el tiempo presente, vamos a verlo aquí, en tiempo presente, el verbo to be tiene la forma, pongo esto para hacer un pequeño repaso, tiene la forma de is, am y are. Esas son las 3 formas del presente. Y sí se las usa con las distintas personas a las formas.
El is se utiliza con he, con she y con it. El am se utiliza con el I y el are se utiliza con we, they y you. En tiempo presente. Por ejemplo, I am at the university. Yo estoy en la universidad. Yo estoy, este es mi verbo, en la universidad. Pero si digo I am a teacher, ese am, en vez de que signifique estoy, significa soy. Yo soy una teacher, una profesora. Entonces el verbo to be, el significado es ser o estar. Ese es el significado del verbo to be. Ser o estar. Depende lo que acompaña al verbo después, como el complemento, es el significado que va a tener de ser o estar. En el presente, I am at the university, yo estoy en la universidad, ¿ven? O I am a teacher, ahí le sigue otro sustantivo, yo soy. Aquí significa yo estoy. Bien, ahora vamos a ver la parte del pasado. Bueno, es muy simple. Por ejemplo, permítame que voy a borrar esto. Voy a borrar esto. El pasado del verbo to be. Con he, con she y con it. Y con I va was. Was es el pasado de is. Con we, esperen que voy a agregar aquí esto. Así. Con we, they, you, va were. Was es el pasado de is. Les voy a anotar aquí para que se pongan entre paréntesis is. Y were es el pasado de are. Bien. Y significa yo estaba o era. Y lo mismo para todas las personas. Ejemplo. Acuérdense que el verbo to be se puede preguntar, se puede negar, todo como quiere. Bien. Voy a borrar esto para hacer los ejemplos. Ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, Mr. Thompson was at the bank yesterday. Bien. Mr. Thompson was at the bank yesterday. Mr. Thompson estuvo en el banco ayer. Estuvo en el banco ayer. Esa es una afirmativa. Bien. Ahora voy a hacer la negativa. Miren ustedes que yo no estoy hablando de ningún auxiliar ni ninguna palabra que lo ayude. Recuerden que el verbo to be tiene esa capacidad de poder preguntarse, negarse, afirmarse, todo solo. Y encima también actúa como auxiliar. Él ayuda a otros verbos principales a crear otros tiempos. La negativa, ¿cómo sería? En vez de poner Mr. Thompson, voy a usar un pronombre para reemplazarlo. Una palabra referencial y no repetir. Voy a poner he. Él. He wasn't. He wasn't. Miren, ¿ven? Le agrego la N, T y cambia la forma del verbo a una forma negativa. En presente es was y en pasado wasn't. El mismo verbo. He wasn't at the bank yesterday. Esa es la negativa. Muy bien. Ahora pregunto. ¿Cómo pregunto? Uso was de nuevo. Was he o Mr. Thompson at the bank yesterday? Miren, comienzo preguntando con el mismo verbo to be. ¿Estuvo él o estuvo Mr. Thompson
en el banco ayer? Pregunto con was, contesto con was. Yes, he was. Y si es negativo, no, he wasn't. Bien, ahora vamos a hacer uno con were, que were significa lo mismo, nada más que lo usamos con estas personas. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner the students were smart. Vamos a poner were smart The students were smart in math. ¿Qué quiere decir? Los estudiantes eran inteligentes en matemática. The students were, en vez de que estaban, vamos a usar con el significado del ser en el pasado. Los estudiantes eran inteligentes en matemática. Supónganse que estaban en una competencia de matemática que empezó y terminó ayer, el año pasado. Entonces alguien cuenta sobre eso y dice, the students were smart in math. Los estudiantes eran inteligentes en matemática. Bien, esa es una afirmativa. Bien, ahora voy a poner la negativa. En vez de the students, para no repetir los estudiantes, voy a reemplazar por un pronombre y una palabra referencial, they, ellos. They were, ellos eran, they weren't, ellos no eran, voy a negar, perdón. They weren't, le pongo la n, t, agregándole la n, t al verbo to be, ya tenemos la negativa, recuerden la forma negativa. They weren't smart in math. Negativa. Ellos no eran inteligentes en matemática. Y voy a preguntar si ellos eran inteligentes en matemática. Y para preguntarlo lo uso mi verbo to be en pasado, porque el verbo to be puede hacer todo. Entonces voy a preguntar, were, ¿quiénes? Ellos, para no repetir the students, voy a poner they de nuevo. Were they, ¿eran ellos qué? Smart, inteligentes. ¿En qué? In math. Pregunto con where, respondo con where. Yes, they, hablo de ellos, yes, they were. Sí, ellos eran. O no, they weren't. No, ellos no eran. Y así, con los mismos adverbios de tiempo del pasado simple de los otros verbos. Son los mismos adverbios de tiempo. Así se forma el pasado simple del verbo to be. Es muy sencillo, solamente que sí tenemos que saber que el was va con he, she, it y I, y el were va con we, they y you. Eso es todo. Y recuerden que el pasado simple es un tiempo que comienza en el pasado y comenzó y terminó en el pasado. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema y un pequeño corte.